con nosotros a través de las redes sociales en esta noche. Que el Señor me los siga bendiciendo y vamos a estudiar la palabra, un poquito de la palabra. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros esta noche y vamos a estar estudiando sobre los huesos secos, ¿verdad? Y vamos a aprender un poquito de lo que el Señor quiere decirnos en esta visión que le dio en aquellos tiempos a Ezequiel. Y para esto vamos a leer la palabra en Ezequiel 37:1 y dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y sea su Santo Espíritu el que nos ayude. Si me acompañan en una pequeña oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu amor, misericordia y bondad. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre bendito de gloria, pidiéndote que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y justicia, que quite todo entenebrecimiento de nuestro espíritu, para que podamos, Señor, aprender lo que tú quieres enseñarnos en esta noche y aprovecharlo como tú quieres hacerlo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y así lo recibimos por tu amor tan grande, Padre, y no porque lo merezcamos, mi Señor eterno. Declaramos atado y amordazado, inoperante, inactivo todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar que se cumpla tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de nuestras vidas, en los nuestros y lo nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo: el poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos secos. Gracias, porque a mí se me olvida sentar la gente. Y aquí nos está hablando, ¿verdad?, cómo Ezequiel, Dios lo lleva en el espíritu y le enseña un valle, un campo grande de montón de huesos. Ezequiel era un profeta en aquellos tiempos, el Señor hablaba a través de él y era un siervo que él usaba para hablarle al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba haciendo algo que Dios no quería, le hablaba al profeta para que le llevara la palabra al pueblo de Israel. Y aquí lo lleva a ver ese valle de huesos secos, ¿verdad? Eran un lugar muy grande, había muchísimos huesos secos. Yo me imagino las calaveras, los pedazos de brazos, pedazos de pierna, esqueleto, todo completo, ¿verdad? Allá en el rancho donde yo vivía, yo no sé por qué, pero había como un lugar donde había muchos huesos y animales secos. Por los demás no, pero en ese lugar como que, no sé, como que ahí les gustaba irse a morir. Y ahí había muchos huesos de animales secos y así me imagino como ese lugar donde miró Ezequiel. Los huesos constituyen la estructura inferior del cuerpo, que mantiene el cuerpo, o sea, lo de adentro, ¿verdad?, el esqueleto. ¿Y qué es lo que hace? Mantiene la posición del cuerpo, hace que se mantenga. Si estamos parados, si estamos acostados, pero imagínense que yo quisiera levantar el brazo y el brazo estuviera caído, porque no tiene hueso, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen los huesos, que nos dan la firmeza para que podamos levantarlos o moverlos como queramos. Por eso Dios lo usa en esta ocasión como metáfora para representar el estado de la persona íntimamente, o sea, sus sentimientos y sus emociones más profundas. Dios usa esta visión que le da a Ezequiel para mostrarle cómo estaba el pueblo de Israel, que estaba así, como huesos secos, ¿verdad? Y leemos en Ezequiel 37:2 y dice la palabra del Señor: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y eso es lo que él estaba mirando, ¿verdad? Que no solo que estaba el campo lleno de huesos, sino que estaban secos. Y vemos en la traducción lenguaje actual y nos dice: me hizo recorrer el valle de un lado al otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos, ¿verdad? Y vemos la diferencia entre un hueso seco y el hueso fresco, ¿verdad? El hueso que tiene vida. Estaba yo buscando qué era la diferencia y dice que el hueso fresco
está nutrido, es funcional, cuenta con médula ósea, vasos nutrios de la diálisis cardioarticular y todo lo que necesita para funcionar, para moverlo, ¿verdad? Tiene movimiento. Y vemos aquí vemos Ezequiel 37:3 y dice la palabra del Señor, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Fíjense qué pregunta, ¿verdad? El Dios santo y poderoso, el que lo sabe todo. Y viene y le pregunta a Ezequiel, ¿tú crees que van a vivir esos huesos? Y ¿sabe a qué me recuerda a mí? Me recuerda cuando miramos una persona que parece que no hay salvación para esa persona, que está tan hundida en su mundo, en su vida, que parece que Dios no puede hacer nada. Pero Dios puede hacer mucho. Hace tiempo llegó a la iglesia donde estábamos antes un hombre que había sido indigente por muchos años, desde que estaba jovencito. Había sido indigente por muchos años, él estaba completamente perdido en sus vicios, en su condición de vida, porque él ya no podía socializar con nadie, porque ya estaba como vivía de indigente, tenía años que no se bañaba. Dice que tenía infección en los pies, tenía llagas horribles, que dice que la piel se le caía de los pies, de las llagas que tenía. Él no podía usar zapatos, usaba unas bolsas amarradas en los pies. Entonces, él era una persona que como ¿verdad? Los huesos secos, como que no había esperanza para él, como que estaba completamente condenado a vivir toda su vida de esa manera. Pero Dios en su infinita misericordia lo rescató de esa situación y lo trajo a vivir la vida en Cristo, ¿verdad? Lo restauró, le dio familia. Para ese tiempo, cuando él nos estaba dando el testimonio, él estaba casado y tenía hijos, que jamás se hubiera imaginado que podía vivir así, que podía tener esa clase de vida. Leemos en la traducción lenguaje actual y nos dice el mismo versículo. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? Se fija, habían estado vivos, pero ahora estaban en una condición muerta. Ahora Dios le pregunta a este hombre y le dice, ¿tú crees que estos pueden volver a vivir? Y es como mirar, ¿verdad? Esas personas que están ahí, que parece que ya no tienen vida, porque cuando miramos, nos encontramos a muchos hombres en la calle y los miramos y como que están perdidos ya, como que no hay esperanza para ellos, porque se acerca uno y les trata de decir algo y no coordina. No pueden pensar con lógica, no le contestan a uno, y si le contestan algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos están como perdidos en su mundo. Y la diferencia entre los huesos, leímos la descripción del hueso fresco, ahora el hueso seco, dice que cuando el hueso está seco, no puede funcionar, está reseco, puede quebrarse fácilmente y da un aspecto distorsionado de la postura. Cuando nos encontramos, y yo he visto en la calle o también en el hospital, cuando antes íbamos a orar por los enfermos, me tocaba ver muchas diferentes personas en el hospital y a veces había personas que estaban doblados. Como hace tiempo iba caminando creo que fue por la Foothill, y iba un señor muy alto, pero llevaba una andadera y estaba completamente doblado al nivel de la andadera. ¿Por qué? Porque traía a lo mejor un daño en su espalda. Se había roto alguna vértebra y estaba completamente doblado y no podía él recuperar su tamaño, su postura estaba doblada. Ya no podía enderezarse, ya no podía estar bien. Y eso es lo que pasa cuando los huesos están secos, cuando están resecos, que no tienen vida. En este caso, la vida nuestra viene de Dios, ¿verdad? Dios es el que nos nutre, el que nos da vida en lo espiritual. Cuando nosotros nos apartamos poquito de Dios, empezamos a secarnos, hasta que podemos llegar al estado de estar bien secos, que ya oímos la palabra, pero nos suena como por allá lejos.
Oímos al hablar de Dios y ya como que es muy lejos y se nos hace como imposible volver a la iglesia porque ya nos apartamos tanto. Pero Dios es bueno y por eso le dice, Ezequiel le dice, ¿tú crees que pueden volver a vivir? En Juan 15:4 nos dice la palabra del Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y leemos el mismo versículo en la traducción lenguaje actual y dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Y eso es lo que hace que una persona esté con sus huesos frescos, ¿verdad? O su espíritu fresco, renovado. El estar en constante comunión con Dios. ¿Cómo tenemos comunión con Dios? Pues cuando leemos la palabra, cuando lo adoramos, cuando oramos, cuando venimos al culto. Esas son cosas que nos mantienen unidas a Dios. Nos apartamos de Él cuando no hacemos nada de eso, ¿verdad? Y yo también estaba leyendo qué era lo que hacía que los huesos se secaran. Y encontré que la falta del flujo de sangre, la falta de irrigación de sangre, hace que los huesos se sequen. Encontré que el alcohol causa la falta de irrigación de la sangre y hace que los huesos se sequen. Por el alcohol, por medicamentos. Uno a veces va al doctor, ¿verdad?, para curarse de algo y no sabe qué le puede venir. Por algunos medicamentos también pueden causar esa falta de flujo de sangre y hace que los huesos empiecen a secar. Entonces, vemos en Juan 15:5 y nos dice la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y acá nos habla más fuerte el Señor, ¿verdad? Dice, si están separados de mí, no van a poder hacer nada. Y nosotros podemos decir, no, pero yo hago muchas cosas. Sí, pero el Señor está refiriéndose a nada bueno. Podemos hacer muchas cosas, pero nada bueno. Cuando uno está jovencito, cuando está chiquito así, pues uno dice, lo que quiere es crecer y ser grande. Cuando ya está uno como joven, como ustedes, uno todavía piensa en que todavía está creciendo, ¿verdad? Todavía no llega a su madurez, todavía se siente joven para hacer travesuras y lo que sea. Cuando ya llegan a la edad como la mía, ya estamos mirando más como lo que ya hice y qué tanto me falta. Porque miramos la tumba más cerquita. No quiere decir que nadie tenga asegurada la vida. Nadie tenemos la vida asegurada. Toda nuestra vida puede terminar en cualquier etapa de nuestras vidas. Hay personas que yo he oído que con esta enfermedad que tenemos, yo he oído personas de 90 y tantos años que salen bien librados. Y he oído jovencitos que se van. ¿Por qué? Porque nadie tenemos la vida asegurada, nadie tenemos la vida comprada. Pero lo único que nos mantiene es nuestra unión con Dios. Cuando nosotros nos separamos de Dios, ahí es donde empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos y todas esas cosas que estamos haciendo por nosotros mismos, cuando llegue el tiempo de que nos vayamos con el Señor, nada de eso nos va a acompañar. Todo se va a quedar aquí en la tierra. Ni la persona más rica del mundo se ha podido llevar, ni una pestañita de oro. Nada. Todo quedó ahí en la tierra. Aunque le hayan puesto una caja de oro. El ataúd, si fue de oro, ahí se quedó. No pasó de la tierra. Si acaso 9 pies dicen para abajo y es todo. De la tierra no podemos sacar nada. Lo único que nos llevamos cuando nos vamos es lo que hemos servido a Dios. Eso es lo que nos llevamos. Eso es lo que nos va a contar delante de Él. Cuando estemos delante de Él y Él saque su libro de las obras, ahí se va a decir, oh, yo hice esto y esto y esto y esto,
Entonces el Señor va a venir y va a decir, ok, y esas obras que hiciste eran obras, ¿con qué voluntad las hiciste? ¿Cuál era tu motivación a hacerlas? Entonces les va a prender fuego. Y cuando les prenda fuego, ahí se va a saber si eran con buena motivación o eran con motivación egoísta. Si eran con motivación egoísta, se van a quemar todas, aunque haya tenido un cuarto más grande que este lleno de cosas. Pero las que eran con una buena motivación, las que eran por amor a Él, por amor a las almas, esas van a perseverar. Pero, ¿cómo va a ser? ¿Cómo podemos hacer esas obras que nos lleven hasta allá? O sea, que las podamos llevar hasta allá. Es manteniéndonos unidos a Dios. Porque todo lo que hagamos aquí en la tierra, por nuestra propia fuerza, y no guiados por Él, no guiados por su Espíritu, no con las fuerzas de Él, todas esas obras se van a quedar. No van a llegar allá. En la traducción lenguaje actual nos dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Y eso era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Si no nos mantenemos unidos a Él, no lo vamos a poder hacer. Y leemos el número 5, por favor. Dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y más claro, ¿verdad? Si uno de nosotros, por cualquier razón, nos separamos del Señor, aunque hayamos hecho antes muchas cosas buenas, no nos va a servir porque necesitamos permanecer. Eso es lo que nos está hablando aquí, ¿verdad? Estas personas se encuentran, o sea, las personas que estaban en el valle de los huesos secos, se encuentran en una condición deplorable, están secos en gran manera. O sea, cuando Ezequiel mira ese valle, mira a la gente seca. Pero no, él no está mirando, o sea, el Señor lo llevó en el espíritu a mirar el valle de los huesos secos, ¿verdad? Pero lo que había realmente ahí eran personas, era el pueblo de Israel. Es como nosotros ahora, cuando nosotros miramos una persona y la miramos que está árida, necesitada de Dios, que no tiene a Dios, que no está caminando en el camino de Dios. Y si no tiene a Dios, si no está caminando en el camino de Dios, aun cuando se vea que está divirtiéndose, aun cuando se vea que está pasándola bien, dentro de su alma está sufriendo. Porque el alma sufre la falta del que la crió. Y el alma sabe que no va a ir con Dios. Entonces, por eso el alma sufre y tiene ese sufrimiento. En Ezequiel 37:11 nos dice la palabra del Señor. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando la persona está en esa situación, se siente destruida, se siente sin esperanza. Depende qué nivel tenga. Qué nivel tenga para, así es lo más, se va a sentir más mal. Si el nivel de la persona no es como la persona que está en depresión, depende qué el nivel sea de depresión. Una persona tiene un nivel suave de depresión, puede seguir funcionando, ¿verdad? Otra persona está un poco más grave, entonces necesita medicamento para medio funcionar. Otra persona está más sumida en la depresión y ni siquiera quiere ir a agarrar medicamento. Y si los tiene, no se los toma, porque no tiene ánimos ni siquiera para eso. Entonces, depende el nivel. Igual la persona depende del nivel de la persona, lo alejado de Dios que está, es la condición que va a reflejar esa persona. En Ezequiel, ahí mismo en Ezequiel 11, vemos en la traducción lenguaje actual y nos dice, Dios me dijo entonces, Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando y dicen, no hay remedio. Estamos perdidos, somos unos huesos secos. Se fija, ellos reconocían su estado, ellos sabían cómo estaban, pero por ellos mismos no podían hacer nada.
porque no podían por ellos mismos acercarse a Dios. Tenía que venir Ezequiel, que él era el profeta, y profetizar sobre aquellos huesos. Es como aquellas personas que miramos que por ellos mismos no se pueden acercar a Dios. Necesitan que alguien les hable, que alguien los atraiga a Dios, que alguien les diga, hay esperanza para ti. Porque por ellos mismos, si no buscan atención médica, tampoco van a buscar a Dios, ¿verdad? Les cuesta mucho trabajo. En Ezequiel 37:4 nos dice la palabra del Señor. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Necesitamos tener ese amor y esa seguridad de que Dios puede hacer grandes cosas aún entre aquellas personas que están secas, aún entre aquellas personas que parece que Dios no podría hacer nada, ¿verdad? Que ya hemos perdido la esperanza. Pero en Dios no hay esperanza perdida. Dios es todopoderoso y dice la palabra del Señor que Él inclina el corazón del rico y poderoso a favor de lo que Él quiere. Y si Él inclina el corazón del rico y poderoso a favor de lo que Él quiere, ¿no podrá inclinar nuestros corazones a favor de lo que Él quiere? Sí puede, ¿verdad? Sí lo puede hacer. En la traducción lenguaje actual nos dice en el mismo versículo, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Miren qué bonito, ¿verdad? El Señor dice que Él va a hacer entrar espíritu en nosotros, o sea, en los huesos secos para que vivan. Y leemos el 6 y dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. O sea, el Señor está diciendo, cuando yo los saque de esa condición de vida, ustedes van a reconocerme como lo que soy, el Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Cuando Dios nos saca de esa condición en la que hemos estado, yo estuve así hace 18 años, yo estaba muerta en mis delitos y pecados, dice la palabra del Señor, era un hueso seco. Cuando el Señor me da vida, yo ahora puedo entender que para Dios no hay nada imposible. Para Él todo es posible, por eso lo sé porque lo viví, ¿verdad? No alguien que me lo contó, sino porque yo lo viví. En la traducción lenguaje actual leemos el 4 y el 5 y nos dice la palabra del Señor. Dios me dio entonces esta orden. Dile de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. ¿Se fija? Él dice, Dios el Padre, que Él es el que sopla aliento de vida sobre los huesos secos para que revivan. Y si Dios da una orden, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerla, ¿verdad? Seríamos muy insensatos de nuestra parte a recibir una orden de Dios y negarnos a hacerla. Si Él nos hizo, Él nos puede cerrar la llave del oxígeno en un momentito y nos quedaríamos sin respirar. En el versículo 6 de la traducción lenguaje actual dice, voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy Dios, el Dios de Israel. Y Dios en su grande amor y misericordia, porque realmente no necesita, Él no nos necesita a nosotros. Nosotros somos lo que lo necesitamos a Él, pero Él nos ama tanto que no quiere que sigamos en una condición donde estamos sufriendo, porque aun cuando no lo reconozcamos, yo me he encontrado gente que está padeciendo y dice, no, yo soy feliz así. Yo vivo feliz, yo me divierto, yo gozo de la vida, yo estoy muy contento de esta manera, pero yo sé que no es cierto. Sé que cuando están allá cuando medianoche o cuando se quedan solitos y reflexionan, hay dolor en su alma. Y Dios lo mira, Dios mira ese dolor y de eso los quiere librar. Pero para esto tenemos que escuchar, porque dice aquí, dice que Dios le dijo a Ezequiel, dile a esos huesos, ordénales a esos huesos, que
escuchen lo que Dios tenía, que escucharan el mensaje de la palabra de Dios. Y a veces quizás eso nos falta a nosotros, ¿verdad? Que no vamos a decirles a la gente que escuchen la palabra del Señor, que Dios tiene solución a sus problemas, que Dios tiene solución para el que sufre, porque Dios no quiere a nadie sufriendo. Pero para poder que Dios nos saque de la condición en la que nos hemos encontrado, ¿verdad? Y pueda darnos la vida que Él tiene para nosotros. Número uno, tenemos que escuchar la voz de Dios. Eso es algo bien importante, porque si yo no escucho la voz de Dios, ¿qué hubiera pasado si Ezequiel no hubiera escuchado la voz de Dios y hubiera dicho, pues parece que un ruido me está hablando, pero no, mejor me voy por otro lado, como que aquí me asustaron ya y salgo corriendo? Ezequiel no hizo eso, Ezequiel se quedó ahí y escuchó lo que Dios le estaba diciendo. Y hizo lo que Dios le estaba hablando. En Ezequiel 37:7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y esto a mí me impresionó tanto cuando lo leí, lo he leído muchas veces, ¿verdad? Pero cuando estaba leyendo el versículo solito, me impresionó tanto porque cuando empezamos a orar por alguien, se oye ruido, se oye algo, se oye un estruendo, pero nos asustamos a veces y soltamos. ¿Por qué? Porque la persona se enoja, porque la persona empieza a portarse peor de mal. Entonces nos asustamos. Ese es el estruendo que están haciendo esos huesos secos que se están juntando, que están cobrando vida. Pero nos asustamos y soltamos. Decimos, no, ya no quiero seguir orando por eso porque se pone peor. Se enoja más la persona, es contraproducente. Entonces, ¿qué hacemos? Soltamos y ya no seguimos orando. ¿Y qué pasa con esos huesos? Pues se vuelven a quedar ahí donde estaban. Porque nomás llegaron hasta una condición que se empezaron a juntar, el ruido empezó a hacerse y soltamos la oración y ya quedó ahí. Por eso es que el Señor nos dice, ¿verdad? Que tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. No porque ya miremos que un hueso se movió y se unió otro hueso, ya por eso vamos a dejar la oración. No, porque si la soltamos, no va a seguir el crecimiento. Tiene que seguir creciendo, tiene que arroparse ese hueso con los tejidos, con los tendones, con la carne, con la piel, tiene que cubrirse. Y eso lo logramos ¿cómo? Lo logramos mediante la oración, cuando estamos orando y no la soltamos, ¿verdad? En Ezequiel 37:8 nos dice la palabra del Señor. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Se fija, aun cuando ya empezó, no solo fue que los huesos se unieron uno con el otro, sino que empezó a cubrirse la carne, los tendones, empezó a salirle piel y parecía como si todo estuviera bien. Pero ¿qué pasaba? Todavía no había espíritu en ellos. Estaban ahí formados ya los cuerpos, pero todavía no podían respirar. Y no está diciendo ahí que estaban muertos literalmente, no. Estaban muertos en lo espiritual. Necesitaban cobrar vida en lo espiritual. Y fíjense lo que dice en la traducción lenguaje actual. Leemos el 7 y dice, yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. 8. Pude ver cómo les salían tendones y les crecían carnes y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Y a veces, ya porque miramos que parece que ya va funcionando, soltamos la oración. No es tiempo de soltar la oración, es tiempo de reforzarla. ¿Por qué? Porque las personas que están recibiendo el beneficio necesitan más. La segunda cosa que necesitamos saber para que Dios saque esos huesos secos de la condición en la que se encuentran y reciban la vida que Dios tiene para ellos es que obedezcan a la voz de Dios. Es necesario obedecer la voz de Dios. No es solo escucharla, es también obedecerla. Escuchar lo que nos está diciendo y hacerlo, porque es muy, muy diferente escuchar a hacer. Yo puedo escuchar que alguien dijo lo que sea, pero no por eso lo voy a hacer. Puedo escuchar que alguien me dice,
sacas la basura, pero es muy diferente que vaya y la saque. Puedo oír que alguien diga, compras esto y esto en la tienda de regreso a casa, pero es muy diferente que yo pare y lo haga. Entonces, esa es la segunda cosa que necesitamos saber. Tenemos que obedecer la voz que escuchamos de Dios, obedecerla. En Ezequiel 37:9 nos dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos. Sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, no solo tenía que oír la palabra de Dios, sino que también tenía que hacerlo. Tenía que decirle al Espíritu. Imagínense que yo me ponga a gritar allá afuera, ¡hey, Espíritu de los 4 vientos, venga, Espíritu, a soplar sobre estos huesos! Van a decir que estoy loca, ¿verdad? Pero Dios le estaba diciendo que lo hiciera y vamos a ver lo que él hizo, ¿verdad? Más adelantito. En la traducción lenguaje actual ahí mismo nos dice, entonces Dios me dijo, llama al aliento de vida, dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. El número 3, la cosa número 3 que tenemos que hacer para que Dios saque de la condición en la que se encuentran esos huesos secos y les dé la vida que Dios tiene para ellos, es que permanezcamos obedeciendo a Dios. No es solo oír la voz y hacerlo una vez, es permanecer haciendo lo que Dios te está diciendo. Y por eso tenemos que estar escuchando constantemente lo que nos está diciendo. ¿Para qué? Para que no perdamos la bendición que ya nos dio. Nos dice en Ezequiel 37:10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué hubiera pasado si él no profetiza? ¿Qué hubiera pasado si él se queda a la mitad del camino? No pasa nada, ¿verdad? Habían llegado, los huesos se hubieran conectado, pero quizás no les habría salido la piel y no se habían completado, o a lo mejor se hubieran completado, pero han quedado ahí los cuerpos inertes sin la vida espiritual, siguiendo en la misma condición que antes estaban. En la traducción lenguaje actual nos dice ahí en el versículo 10, yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos, entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que parecían un ejército. Imagínense lo que él estaba mirando, un ejército grande sobremanera. Nosotros no sabemos qué tanto podemos impactar a esas personas que están sin vida, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos llama a orar por ellos. No importa la condición en la que vemos a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros primos, a nuestros familiares, no importa en qué condición están, Dios los ama como están. Y quiere sacarlos de esa condición y traerlos a la vida que Él ha planeado para cada uno. Dios dice la palabra que tiene planes para nosotros de bien y no de mal. ¿Por qué nos ha ido mal? Porque hemos estado viviendo apartado de Él, por eso es que nos ha ido mal, pero si nosotros hacemos lo que Dios nos está mandando, nosotros podemos empezar a ayudar a estas personas que han estado viviendo apartados de Dios a que empiecen a acercarse. Y no va a ser que ahora y para mañana ya. No, porque aquí vimos, ¿verdad?, que era un proceso. Es un proceso el que se va dando en cada persona. Hay personas que tienen el oído más listo para escuchar la voz de Dios y empiezan a caminar más rápido, pero hay personas que tienen su oído más sordo, por decir así, no que digo que estén sordos físicamente, sino que no escuchan la voz de Dios como lejos, lejos, lejos. Y no pueden escucharla con claridad, no saben lo que les está diciendo, es como alguien que nos grita lejos, quién sabe qué me dijo algo, pero no sé. Porque estaba muy lejos, no la escuchó. Y así hay muchas personas que escuchan como si estuvieran muy lejos y no pueden atender y no pueden poner por obra. Y no nos podemos enojar con ellos y decir, es que no quieren hacer caso, es que no van a cambiar nunca. No, tenemos que empezar a orar y a clamar y a profetizar sobre ellos. Que venga ese espíritu del Señor de los 4 puntos cardinales y que sople aliento de vida sobre ellos para que ellos puedan
recibir lo que Dios tiene para ellos. No se queden en la condición que están, no se queden en esa etapa, no, que sigan creciendo. Si unos empiezan a que lleguen al siguiente nivel, todos vamos en un crecimiento. Hay niveles y niveles y niveles de crecimiento. Unos vamos en un nivel, otros van en otro y otros en otro y otros en otro. Y el trabajo es llegar al siguiente nivel. Y cuando llegamos ahí, esforzarnos para llegar al otro. Y ese es el trabajo del cristiano, ¿verdad? Porque vamos creciendo en la santidad. No es que ya seamos santos, vamos creciendo en la santidad. El Señor sabe que nos vamos a equivocar, sabe que vamos a errar muchas veces, pero Él nos tiene paciencia. ¿Por qué? Porque nos ama. Por eso es que Dios nos tiene tanta paciencia y nos permite no solo que nosotros tropezamos, pues es natural, estamos acostumbrados a una manera de vivir, a esa manera de vivir como aprendimos de nuestros padres, como aprendimos de nuestra cultura. Esa manera es la que traemos dentro de nosotros. Y por causa de que nos cuesta tanto despojarnos de esa cultura, despojarnos de lo que ya aprendimos, de lo que ya sabemos. Entonces, como nos cuesta tanto sacarnos esa cultura de encima, sacarnos esas fortalezas que se han desarrollado en nosotros, entonces por eso caminamos más despacito. Y por eso vamos tropezando más y batallando más. Pero entre más rápido escuchemos la voz de Dios, entre más rápido caminemos, vamos a sufrir menos. Porque Dios es lo que quiere, evitarnos el sufrimiento. Ese es el objetivo de Dios, que no suframos lo innecesario. Estamos en esta tierra, vivimos aquí, Dios nos mandó aquí, pero nos mandó con un propósito. Nos mandó con el propósito de que ayudáramos a los demás a conocerlo a Él. Ese fue el propósito de Él. Pero nosotros cuando llegamos aquí, se nos olvida el propósito para que Dios nos mandó. Pero el Señor viene y nos recuerda, mira el valle de los huesos secos, mira tu familia, mira a la izquierda y mira a la derecha, mira para enfrente y mira para atrás, ¿cómo están? ¿Cómo está viviendo la juventud? ¿Cómo están viviendo los mayores? ¿Cómo empiezan a vivir los niños? Empiezan a crecer y ya están viviendo una vida que no es buena para ellos, que no les va a traer bendición, porque a la larga únicamente los va a llevar a vivir situaciones que Dios no quiere para ellos, porque van a sufrir. Eso es lo que Dios quiere evitarnos. Por eso es que Él quiere que nosotros aprendamos a buscarlo a Él y a orar por los demás, a clamar por los demás, porque mire, fíjese que a veces Dios, por su amor tan grande, permite que haya piedritas en nuestros zapatos para que empiecemos a orar por esas personas que nos causan incomodidad. A veces Dios permite que aquellas personas nos causen problemas, ya sea en el trabajo o alguien de nuestra familia, ¿verdad? Que ahí viene fulanito y ay, cada vez que me acerco a él me dice cada cosa que mejor ni me quiero acercar. Esas personas son los candidatos especiales por los cuales Dios quiere que estemos orando. Por eso es que Él permite que sean piedritas en nuestros zapatos, para que nos molesten y nos molesten de una manera que querramos hacer algo por ellos, para que nos dejen de molestar, ¿verdad? Para que nos dejen de estar causando problemas. Pero ¿cómo es? Orando por ellos. Había una señora que se enojaba mucho con su vecina porque decía que su vecina barría y le echaba toda la basura a su yarda. Entonces ella se enojaba mucho porque ella limpiaba su yarda y ella recogía su basura y la ponía en el bote, pero en cuanto la vecina venía a barrer, todas las hojas de allá venían a parar a su yarda. Entonces ella se molestaba tanto y esta vecina, la que se molestaba tanto, era cristiana. Y un día bien enojada entró para dentro de su casa porque ya estaba cansada que la mujer le estaba echando y echando y echando la basura. Entonces entra para dentro de su casa y le dice a Dios, le dice, Señor, yo estoy cansada con esta vecina. Mira, ya le hablé de ti, no me hizo caso. Ella está echándome la basura para acá. Yo la pongo en tus manos, ponla en su lugar. Quítamela de encima, que ya no me siga fastidiando, que ya no me siga tirando la basura acá. Yo me canso mucho, Señor, y yo soy una hija tuya. Entonces, bueno, pasaron los días y la vecina ya no le echaba la basura a la yarda. Entonces un día se la encuentra y le dice, ¿cómo está vecina? Bien contenta. Fíjese que fulanita me invitó a su iglesia y ahora fui a la iglesia y me convertí.
Y entonces va la vecina la que era cristiana, va para dentro de la casa y le dice al Señor, Señor, te dije que la arreglaras, pero no te dije que la convirtieras. No te dije que le dieras un premio. Ella sabía que convertirse era un premio para la vecina. Ella deseaba, yo creo, que Dios la regañara, que le hiciera algo, pero Dios no es así. Dios pone a aquellas personas que nos están causando problemas para que intercedamos por ellos. Para Él poder hacer algo en la vida de esas personas, porque quizás esas personas no tienen a nadie que ore por ellos. Entonces permite Él que eso pase para que nosotros, por causa de que nos las quitemos encima, podamos interceder por ellos. En Ezequiel 34:12 nos dice la palabra del Señor, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Cómo era que se sentía? Las gentes que vivían en Israel se sentían como si estuvieran en una sepultura, ¿verdad? Como si estuvieran dentro de una sepultura. Hace mucho tiempo oí a alguien que dice que esta persona le había dado un infarto. Entonces, como en aquellos tiempos no embalsamaban a las personas, no les hacían ningún trabajo, así como morían, los enterraban, pero los procuraban enterrar bien rápido para que no se descompusieran. Entonces, esta persona, era un hombre, le dio un infarto. Pues estaba muerto, ¿verdad? Ellos lo miraban como muerto. ¿Qué hicieron? Lo agarraron y lo enterraron. Entonces, cuando ya lo enterraron, horas después, la persona recobra su sentido, o sea, volvió a vivir. Entonces, oían mucho ruido adentro de la sepultura, pero ellos estaban tan asustados que no se atrevían a abrir la sepultura porque decían que el muerto era el que había revivido. Para esto, siempre las autoridades abrieron la sepultura para ver qué era lo que estaba pasando, y cuando lo abrieron, encontraron que el hombre tenía arrancadas las uñas de la desesperación, cómo arañaba la tapa del cofre donde estaba enterrado. De la desesperación que no podía salir, murió asfixiado ahí dentro. ¿Por qué? Porque él no estaba muerto, estaba pues muerto en vida, ¿verdad? Le había dado un infarto y la gente lo juzgó que estaba muerto y lo enterraron, y él cuando recobró el sentido no pudo salir de ahí. En su desesperación hasta las uñas se arrancó de tanto que arañó y tanto que trató de salir. Así esta gente se sentía como si estuvieran en un sepulcro, como si estuvieran enterrados en vida. Y así mucha gente se siente que está en un hoyo, en un pozo, y que no hay manera de salir. Y nosotros que conocemos que Dios puede sacarlos de ahí, nosotros somos los que tenemos que darles, ¿verdad?, esa esperanza, que ellos reciban esa esperanza. Y muchas veces hay muchas personas que son tan difíciles que no podemos ir a hablarles del Señor, pero podemos orar. No importa que ellos se conviertan y no sepan ni por qué, quién oró por ellos. Eso no importa. Lo que importa es que esas almas se salven y sus vidas se mejoren. Y también que dejen de molestarnos, ¿verdad? Porque si son piedritas que tenemos en nuestro zapato, si oramos por ellos y se convierten, van a dejar de molestarnos porque ya van a tener otras cosas que hacer y porque ya no van a estar haciendo esas cosas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? En Ezequiel 37:13 nos dice la palabra del Señor. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Se fija, cuando Él abra esos sepulcros, la gente va a reconocer que fue Dios el que los sacó de esa situación, que no había nadie más que los pudiera sacar. Y nosotros tenemos que orar por las personas, aun cuando no sepamos, ni nos demos cuenta si se convirtieron o no se convirtieron. El trabajo nuestro es orar. Hace muchos años uno de mis tíos le dijo a mi mamá, mira, le dijo, tú fuiste la que te convertiste de toda la familia, y era hermano de mi papá, era cuñado de mi mamá. Era por la única que yo no oraba, le dijo. Pero a ella le cayó, ¿verdad?, la bendición. Y ella fue la que recibió la bendición, y ella fue la que se convirtió de toda la familia de mi tío. Ella fue la que recibió la bendición de convertirse, y después
empezamos nosotros y la familia fue creciendo en la fe. En la traducción lenguaje actual, en la Reina Valera ahí en el 14 nos dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Eso es lo que Él nos está enseñando, ¿verdad? Que si confiamos en Él, que si tenemos fe en Él, aún por aquellas personas que parece que son, no sé, un poquito necias, ¿verdad? Que no quieren nada con el Señor, que no quieren cambiar su manera de vivir, pero si estamos orando, si estamos intercediendo, Dios va a hacer algo. Y no solo la vida de ellos va a cambiar, sino la nuestra también. Porque ya no van a estar siendo piedritas en nuestro zapato, ¿verdad? En Ezequiel 37, del 12 al 14, en la traducción lenguaje actual, nos dice, pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje. Israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios y abriré las tumbas donde creen estar encerrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy Dios, yo el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios lo que dice lo cumple porque Él es Dios. Él no se arrepiente, Él no dice una cosa ahorita y al rato dice otra. Él lo que dice lo cumple. Quizás el proceso se lleve más tiempo por causa de que a veces somos un poco más duros de corazón y no le damos lugar a lo que Él quiere hacer en nosotros y se tarda un poco más. Pero que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Porque si Él lo promete, Él lo cumple. Así que tengamos fe en que aún por aquellas personas que parecen que no recibirían nada y podemos decir no, y ni para qué oro por esa persona, no, nunca va a recibir a Dios, nunca va a conocer al Señor porque no quiere. El trabajo nuestro es orar. Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar de obrar en esa persona, en el corazón de esa persona y hacer lo que Él quiere hacer con cada persona. Y no estemos preocupándonos tanto por lo que hace la persona, más bien enfoquémonos en orar por esa persona. A veces nosotros miramos la condición de nuestros hermanos, de los tíos, de cualquier persona que está alrededor nuestro y decimos, es imposible que esta persona cambie. Es totalmente imposible, no podría ser, pero Dios puede hacer cosas gloriosas en esa persona y podemos sorprendernos las cosas maravillosas que Dios puede hacer. Y esa es la enseñanza que el Señor nos da este día, ¿verdad? De que podamos interceder por aquellas personas, aún las que nos parece que no valiera la pena, por decir así. Todos valemos la pena porque todos somos creación de Dios y Él quiere que todos seamos sus hijos. No, hay personas muchas personas dicen que son hijos de Dios porque Dios nos hizo, pero eso no nos hace hijos de Dios. Nos hace ser hijos de Dios, que hayamos reconocido al Señor Jesucristo, que le hayamos entregado nuestro corazón a Él, que le hayamos entregado nuestra vida, porque dice la palabra del Señor que el que cree en el Hijo de Dios, ese será salvo. Y a través del Señor Jesucristo, Dios el Padre nos llama a ser hijos de Él. Ese es el único camino, es la única manera que podemos. Entonces, ahora vamos a orar para despedirnos y que el Señor nos siga bendiciendo porque el tiempo voló. Y si se ponen de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, precioso Dios, por esta enseñanza. Gracias, Padre, precioso, maravilloso, por tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y dé fruto, y fruto que prevalezca, Padre bendito de gloria. Que tu palabra, mi Dios eterno, santo y maravilloso, precioso Dios, nos ayude, Padre bendito de gloria,
para ir, Señor, creciendo en la santidad de Cristo, Padre bendito. Ayúdanos, precioso Dios, a hacer lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Muéstranos, Señor, esas personas por las cuales tú quieres que empecemos a orar, Padre. Ayúdanos, Señor, a ponernos, Señor, a mirar desde tu perspectiva, a mirar de la manera que tú miras a las personas, Padre bendito de gloria, que no las miremos con nuestros ojos físicos, que no miremos la condición en la que se encuentran, que podamos mirar a la condición en lo que tú los quieres llevar, Padre, lo que tú quieres sacar de ellos, lo que tú quieres hacer de cada uno, precioso Dios. Ayúdanos a entenderlo, Padre bendito de gloria. Y te damos muchas gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y justicia, que nos ayuda en todo, precioso Dios santo y poderoso. Cubrimos, precioso Dios, a todos nuestros familiares, precioso Rey, con tu palabra. Clamamos a ti por ellos, oramos para que tu Espíritu empiece, Señor, a traerles tu palabra. Padre, si en algún tiempo la han escuchado, Padre, que tu Espíritu venga recordándoselas, Padre bendito de gloria, que atraiga, Señor, a sus pensamientos, a su mente, a su corazón tu palabra. Y si nunca la han escuchado, Padre, que tú empieces a poner, precioso Dios, tu palabra a la vista de ellos, Padre, en el teléfono, que se encuentren versículos, Padre, en la televisión cuando están pasando, en el radio, precioso Rey santo y poderoso. Oh, precioso Dios, utiliza, Señor bendito Dios, cualquier cosa que ellos usen, Padre, para hablarles de ti, mi Dios santo. Oh, precioso Rey, tu palabra dice, mi Dios eterno, que tú nos hablas por medio, Señor bendito Dios, de tu creación, por medio de todo lo que has hecho en el mundo, Padre, de la naturaleza, precioso Dios. Obra, Señor, en las personas, Padre, para que puedan mirarte a ti a través de la naturaleza, puedan ver la grandeza de tu amor, porque deben ver qué tan grande y maravilloso eres tú, Padre bendito de gloria. Cobra, Señor, haz cobrar, precioso Dios, a estas personas, Padre, que recobren ese aliento de vida, Padre bendito de gloria. Nosotros clamamos a ti poniendo cada uno de nuestros familiares que no te conocen en tus manos. Oramos, Señor, para que tu Espíritu venga de los 4 puntos cardinales y sople aliento de vida sobre esos huesos secos, Padre. Aún aquellos que están secos en gran manera, Padre. Aún aquellos que ya están quebrados, precioso Dios. Nosotros confiamos en que tú puedes sanarlos, que tú puedes restaurarlos, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, confiamos plenamente en el poder de tu fuerza, precioso Dios santo y poderoso. Y a ti clamamos por ellos, Padre. Imploramos que ninguno de ellos se pierda, que ninguno de ellos vaya a pasar la eternidad en el infierno, Padre, porque tú no pensaste el infierno, precioso Dios, para ninguna de las personas, Padre. Tú lo pensaste, precioso Rey santo y poderoso, para Satanás y sus demonios, Padre. Oramos, Señor eterno, maravilloso, para que tú guardes a cada uno, Padre. Lo ponemos todo en tus manos, precioso Dios. Cancelamos todo lo que el enemigo quiera traer en contra nuestra, de los nuestros y de lo nuestro. Te pedimos, precioso Dios, que tú vivifique nuestro espíritu. Sopla aliento de vida en nuestro espíritu, Padre bendito de gloria. Vivifícalo, precioso Dios. Pon paz en nuestra alma, para que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres decirnos esta noche, Padre. Y así, precioso Dios santo y poderoso, tú sigas ministrándonos, Padre. Aun cuando salgamos de este lugar, tu palabra siga con nosotros. Tu palabra siga ministrándonos, precioso Dios santo y poderoso. Así cubrimos, Señor eterno, maravilloso, santo y poderoso, todas las personas, Padre bendito de gloria, de este lugar, Padre. Clamamos a ti por todos, precioso Dios. Oramos para que nada les falte, Padre, aún en estos tiempos difíciles, Padre, que tú guardes los trabajos. Oramos para que tú guardes, Señor bendito Dios, el área donde trabaja cada uno, precioso Dios, que no haya enfermedad alrededor de ellos, precioso Rey santo y poderoso. Guárdales y protégeles a cada uno, precioso Dios. Tú conoces la condición de cada uno. Si alguien llegara contagiado, precioso Dios, retíralo, aléjalo, Padre bendito de gloria, para que nadie venga a contagiarse, precioso Dios santo y poderoso. Así, Padre bendito, te damos muchas gracias por tu amor eterno, por tu amor divino, por tu amor tan precioso. Rogamos, precioso Dios, que con lazos de amor sigas atrayéndonos hacia ti, Padre bendito de gloria, que no nos sueltes, mi Dios hermoso.
hermoso, y que podamos unidos a ti, precioso Dios, hacer la obra que tú nos has llamado a hacer aquí en la tierra, Padre. Tú nos llamaste con un llamado santo, tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas aquí en la tierra, Padre, que podamos alinearnos a ti, al plan que tú tienes para nosotros, al propósito que tú tienes para nosotros, y podamos darle vida para que esos talentos que tú pusiste en nuestras manos, Padre, se cobren rédito, precioso Dios, y no se pierdan, Padre, que no permitas que nos alineemos al propósito del enemigo, precioso Dios. Él también tiene un plan con nosotros, Él también tiene un propósito, y es de derrotarnos, de que pasemos toda la vida, precioso Dios, en derrota, en miseria, en pobreza, en escasez, en enfermedad, que pasemos eternidad en el infierno. Ese es el plan que Él tiene, Padre, pero sabemos que para eso apareciste tú, para deshacer las obras del enemigo, del diablo, Padre, y para establecernos en tu voluntad, para que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas de nuestras vidas. Recibimos tu bendición, precioso Dios. Te damos gracias por todo, mi Dios eterno, mi Dios santo, mi Dios bendito. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cancelamos y desbaratamos todo lo que el enemigo quiera traer en contra nuestra, de los nuestros y de lo nuestro. Cubrimos con oración, con tu palabra y con la sangre de Cristo todo lo que tú nos has dado, tanto en el plano espiritual como material, y te damos gracias por hacernos bendición para bendecir, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.